And now a third hello from my side. I'm very pleased to welcome you to our Human Rights Council session side event, UN Food System Summit. Del Comité de Derechos Humanos, Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU, un paso hacia la superación del hambre, la desigualdad y la crisis ecológica. Me llamo Eva Buchholz y soy la directora del Programa de Derechos Sociales de la Fundación Rosa Luxemburg en Ginebra. La Fundación es una organización progresista sin ánimo de lucro, activa a nivel internacional, dedicada a la educación política. Desde su fundación, en 1990, la Fundación se dedica al análisis de los procesos y desarrollos sociales. A través de sus equipos en 27 oficinas regionales y nacionales, la Fundación trabaja con cientos de organizaciones asociadas, actores políticos y individuos en más de 80 países. El objetivo del trabajo de la Fundación es fortalecer las fuerzas políticas emancipadoras. La oficina de Rosa Luxemburg en Ginebra refuerza el trabajo de la Fundación a nivel internacional desde 2019. La solidaridad internacional es la clave para una transformación socioecológica y el cumplimiento de los derechos sociales a escala mundial. La ONU revitalizada podría desempeñar un papel crucial en esta transformación. En ese contexto, la oficina de la Fundación en Ginebra sirve de enlace entre las Naciones Unidas en Ginebra, así como otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra y nuestros socios del sur global que luchan por sus derechos. La cuestión del derecho humano a la alimentación es uno de los puntos centrales en la oficina. La soberanía alimentaria necesita un cambio político radical y de izquierdas. Se deberían centrar en estrategias de base amplia. Incluyen el fomento de las asociaciones entre la investigación, los agricultores productores, enfoques agroecológicos, la infraestructura para fortalecer los mercados domésticos informales, el suministro de nuevas tecnologías como bienes comunes y la protección de los derechos sociales básicos de todos los trabajadores a lo largo de la cadena de suministro. Hoy nos gustaría analizar si la cumbre FSS encuentra respuestas a las preguntas y, en caso afirmativo, ¿cuáles son? Este evento, paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, es el último de una serie en línea de 4 organizada por la Fundación, en colaboración con varios socios y compañeros de todo el mundo. Esta serie en línea es una contribución crítica en el contexto de la UNFSS que tendrá lugar la próxima semana ya. Gran parte de la sociedad civil, los movimientos críticos rechazan la cumbre por diversas razones y nosotros, como Fundación Rosa Luxemburgo, nos solidarizamos con todos aquellos que trabajan por una transformación real de los sistemas agrícolas. Estamos organizando este evento paralelo junto con nuestro socio FIAN Internacional, Sofía Monsalvo, que es la secretaria general, forma parte del panel y seguramente presentará la organización más adelante. Ahora, llegamos a algunos comentarios técnicos. Están invitados a hacer preguntas a los ponentes a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Por favor, indiquen también el nombre a quien se dirige la pregunta. Y el chat solo se utilizará para preguntas técnicas. Y tengan en cuenta que grabaremos este evento en línea en todos los idiomas. Y antes de introducir el moderador del evento, nos gustaría empezar con un pequeño video sobre lo que estamos haciendo. El vídeo se mostrará en inglés, pero estará disponible en nuestra página web en inglés y en francés. Pocos ámbitos revelan las contribuciones del capitalismo tan claramente como la agricultura y la alimentación. La alimentación se ha convertido en una mercancía. Sabemos tan poco sobre los ingredientes como sobre las condiciones sociales y ecológicas de su producción y es una mercancía que no es disponible para todos. Hoy en día, casi 690 millones de personas en el mundo pasan hambre. Las razones para el hambre son la distribución desigual de la tierra, la pobreza, la crisis climática, la discriminación de las mujeres, los agrocombustibles y el consumo de carne, pero también las especulaciones sobre los productos agrícolas y el control del mercado por empresas que cada vez crecen más. La biodiversidad, el suelo productivo y el agua son cada vez más escasos.
El poder de las empresas grandes presiona los precios de los productos campesinos, se les priva de sus tierras y el control de las semillas, mientras que los trabajadores son explotados en las cadenas de suministro. No podemos resolver el enorme reto de acabar con la pobreza y el hambre en tiempos de crisis sin la soberanía alimentaria. Esto requiere la participación política, pero también el control sobre los recursos como las semillas, agua y tierra, así como el acceso a los mercados, el conocimiento y el capital. Transformaremos el sistema alimentario mundial. Para ello necesitamos fortalecer los movimientos sociales y la autoorganización de los trabajadores rurales, los pequeños agricultores y otros grupos en las zonas rurales. También tenemos que promover el concepto de la soberanía alimentaria a nivel internacional. Hagamos realidad el derecho de las personas a la alimentación. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este vídeo y ahora puedo presentar al moderador. Christoph Kullay es investigador principal y asesor estratégico en materia de derechos económicos, sociales y culturales en la Academia de Ginebra. Su experiencia y sus publicaciones están relacionadas con los derechos económicos, el derecho a la alimentación, el acceso a la justicia, violaciones de derechos humanos, los derechos de los campesinos, el marco jurídico de la acción humanitaria y el trabajo de los procedimientos especiales en los órganos de la ONU. Desde 2009, Christoph Kullay presta asesoramiento jurídico en relación con la negociación, adopción y aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Muchas gracias por poder estar con nosotros y por asumir el rol del moderador. Muchísimas gracias, Eva. Es realmente un gran honor para mí y la Academia de Ginebra de poder estar presente en este evento. Es realmente el primer evento que organizamos conjuntamente con la Fundación Rosa Luxemburgo en Ginebra y espero que pueda ser el inicio de una buena colaboración fructífera. Estamos aquí reunidos para hablar sobre este tema, la potencial contribución de la cumbre a la desigualdad, la pobreza y el hambre. Toda la historia empezó con el anuncio de la cumbre FSS por parte del secretario general de la ONU en 2019, en octubre, unos pocos meses después del inicio de una colaboración estratégica con el Foro Económico Internacional. En marzo de 2020 se envió una carta al secretario general por parte de más de 420 movimientos sociales para expresar su preocupación sobre la organización de esta cumbre. Al final de julio de este año, 2021, una precumbre tuvo lugar en Roma y a la vez los movimientos sociales y las asociaciones sociales organizaron una cumbre, una anticumbre o un foro alternativo. De este modo, tenemos que hablar sobre estos últimos desarrollos en los últimos meses que estamos evidenciando y hemos juntado un podio perfecto de oradores que voy ahora a presentar. Tenemos con nosotros Sofía Monsalve Suárez. Ella es la secretaria general de FIAN Internacional, coorganizadora de este evento. FIAN es una organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a la alimentación y la nutrición. Y antes de convertirse en secretaria general, en 2016, coordinó el programa de FIAN sobre la tierra y los recursos naturales durante más de 15 años. Ese trabajo incluía visitas de investigación sobre el terreno y misiones de investigación, así como la colaboración con las organizaciones de productores de alimentos de base, como la Vía Campesina. Tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, en la ONU, la FAO y la Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Recientemente se ha incorporado al panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles y PES Food. También tenemos con nosotros Claudia Ortiz Gerena, y es campesina que vive en la región de Santander, en Colombia, donde tiene una finca de alimentos agroecológicos cerca del río Sogamoso.
Con la construcción de la represa hidroeléctrica que empezó en el 2009 y fue inaugurada en el 2015, Claudia se convirtió en una de las personas más afectadas por este proyecto, pero también líder del movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí. También hace parte de la coordinación del movimiento Ríos Vivos Colombia, articulación de diversas comunidades afectadas por la implementación de las represas en sus territorios y en defensa de los derechos de los afectados por el modelo minero energético. También con nosotros tenemos Sbu Chikode de Sudáfrica. Él es un activista de los derechos humanos, actual presidente del movimiento sudafricano de habitantes de Chabolas, se llama Abalali Basemjondolo. Traducido podría decirse la gente de las Chabolas en Zulu, y esto es una asociación que él cofundó en el 2005 con 100.000 miembros en toda Sudáfrica. El movimiento hace campaña por los servicios básicos como agua, electricidad, tierra y vivienda. El 25 de marzo de 2021 se anunció que Sbu Chikode recibiría el premio Per Anger, concedido por el gobierno sueco por su labor humanitario y sus iniciativas en nombre de la democracia en 2021. Y por último, pero no menos importante, tenemos Michael Fakhri, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte cursos sobre derechos humanos. También es director del proyecto de resiliencia alimentaria en el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales de la universidad. Fue nombrado relator especial en marzo de 2020, relator especial sobre el derecho de la alimentación. Entienden entonces que tenemos aquí a toda una serie de personas importantes en nuestro panel. Michael Fakhri también participó en la precumbre en julio y nos puede contar un poco más sobre lo acontecido y lo que nos podemos esperar de la cumbre. Michael, eres el primero en hablar en este panel. Muchísimas gracias, Christoph. Gracias a los organizadores, la Fundación Rosa Luxemburgo y mis compañeros. El tiempo de este panel es muy apropiado en este momento y quiero expresar primero cuál es mi papel y cuál es mi relación con la cumbre en los últimos años y medio. Y también voy a explicar lo que es la cumbre de sistemas alimentarios. Y luego voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas y quizá mis copanelistas también puedan discutir cómo podemos avanzar. Así como relator especial de Naciones Unidas, el Consejo de Alimentario me ha autorizado a hablar como experto. Y la palabra clave es independiente. Mi trabajo es investigar qué pasa en el mundo cuando hablamos sobre el hambre, la nutrición y también hambrunas. Y tengo un mandato muy amplio. Yo miro temas más amplios como la política económica, y también me encuentro regularmente con los gobiernos a nivel nacional y subnacional, los sindicatos y también con grupos de incidencia. Empecé mi mandato en mayo, o sea, me nombraron en marzo. El 1 de mayo de 2020 empecé. En septiembre, el secretariado del FSS me invitó a ser parte del comité integrador donde hay todas las personas que se reúnen una vez al mes en este grupo paralelo y trabajamos conjuntamente para poder tener un resultado coherente. Lo complicado es que el secretariado del sistema de alimentos pues dijeron que yo soy parte del proceso y entonces me dieron, yo di asesoramiento y también pues participé, pero mi mandato era mantenerme independiente, con lo cual tenía que recordar a todas las personas que yo soy una persona independiente y mi mandato exige que yo sea
independiente. Y entonces no es que me hayan invitado a la cumbre, sino simplemente también corresponde mi trabajo a estar aquí. Y yo he trabajado en la transformación de sistemas alimentarios y participé en un informe y lo vamos a discutir el 26 de octubre ante Naciones Unidas, y también en el chat voy a enviar un enlace para ese informe. En ese informe pues detallo todo lo que pasó y cuáles son los sistemas que no funcionan y cómo las corporaciones podrían ser parte de la solución sin en este sistema siendo responsables para los daños que han contribuido a realizar. Y el proceso de la cumbre fue totalmente desconectado de la realidad cotidiana, de la lucha cotidiana de las personas. Yo vi cómo las demandas de grupos autónomos e indígenas fueron ignorados, conocimientos tradicionales fueron ignorados y hubo un entendimiento muy estrecho de la ciencia, lo que se ha promovido. Así que, ¿qué es una cumbre? Si preguntamos a varias personas, pues vamos a tener 10 respuestas diferentes si preguntamos a 10 personas diferentes. La cumbre es el 23 de septiembre, será un evento de 13 horas y en 9 horas serán representantes de gobiernos y jefes de gobierno que van a hacer declaraciones de 3 minutos. La cumbre abrirá con la plenaria de las personas, la gente, y yo no sé qué va a hacer eso. No me invitaron a hablar en esa plenaria. Yo ofrecí mis servicios y mi asesoramiento y cómo hacer una plenaria, pero es un misterio para mí cómo lo van a hacer. Luego el secretario general, Antonio Gutiérrez, va a hablar y después de un largo día va a haber notas de clausura por la subsecretaria general de Naciones Unidas. Después de 18 meses de trabajo con miles de personas de todo el mundo que han contribuido con innumerables horas, pues este programa seguramente no va a cumplir las expectativas. 500 organizaciones que representan millones de personas boicotearon a esa cumbre porque no se acometen las causas verdaderas de los fallos del sistema, marginalizando los derechos humanos, no dándoles un espacio autónomo a las personas para organizarse, como se había hecho en otras conferencias de este tipo. Así que en muchas maneras, este sistema alimentario y su cumbre es un paso hacia atrás. Sin embargo, hay varios individuos y organizaciones también pensaban que había que hacer lo mejor posible de esta cumbre y hicieron todo lo posible para comprometerse con este sistema, este proceso. Y lo que pasó después de la cumbre previa en Roma, algunos meses atrás, y la idea fue pues, reunir y preparar a las personas a esta cumbre. Y lo que escuché directamente de tantos grupos y personas que trabajaban allí me expresaron su desilusión y veía cada día como más personas tenían la sensación de que todo su trabajo no se va a tomar en cuenta en la cumbre. Y en los últimos meses yo he visto muchas personas y organizaciones que se han retirado de la misma cumbre y su proceso. En los últimos 2 años los gobiernos también han dicho que todo el proceso ha sido muy confuso. Nunca se repartieron roles claros. Así que hay más personas que no tienen mucha confianza en Naciones Unidas, porque la cumbre ha sido promovida por un pequeño grupo de empresas y expertos que dan la impresión de que trabaja con las personas, pero luego solamente la impresión de que es un proceso inclusivo, pero que no escuchan atentamente y activamente a las demandas de la gente, ni es que tomen en cuenta las luchas de las personas. Así que los gobiernos nacionales fueron activados para enfocar todos sus programas en esos planes de alimentos nacionales. La mayoría de los gobiernos no tienen ese tipo de plan alimentario nacional, y si tienen alguna política, pues se encarga de ella el Ministerio de Agricultura. Pero la cumbre tampoco da una visión coherente acerca de cómo desarrollar un programa alimentario. Lo que hacen es crear un nuevo proceso
Y hasta el momento lo que han hecho el liderazgo ha dado algunas ideas vagas entre muchas opciones y nosotros hemos analizado esas ideas. Por ejemplo, se ha dicho a los inversores, a gobiernos, para que creen ideas sobre esos 4 o 5 puntos, pero la mayoría de la gente no sabe qué tipo de alianzas quieren formar, cómo se quieren organizar. Así que todo ha sido ad hoc y con ninguna conexión clara con toda la labor que han realizado todas las personas que querían participar. Y ni se han tomado en cuenta las demandas ni las conclusiones de la pandemia. Así que va a haber varias coaliciones y algunos grupos de expertos y organizaciones internacionales, inversionistas, van a entrar y van a trabajar con esas distintas alianzas, ¿sí? Luego los gobiernos van a confiar en esos expertos, inversionistas, para implementar planes alimentarios nacionales. Pero los derechos humanos están lejos del enfoque como una opción entre muchas. Y sin embargo, los gobiernos tienen que asegurar que se respeten los derechos humanos y es más, tienen que activamente asegurar que todo el mundo tenga acceso a buena alimentación para que sus comunidades puedan ser fuertes. Y dicen, bueno, sabemos que la cumbre no es perfecta, pero es un proceso, un comienzo de un proceso, no es el final. Yo digo, da igual lo que sea la cumbre, pero es una cumbre que muestra las deficiencias del sistema alimentario hoy en día. Y los gobiernos, las personas que están en el gobierno dicen que hay 2 desafíos después de la cumbre. Primero, resistir contra la influencia de la cumbre y asegurar que cualquier plan nacional alimentario esté basado en derechos humanos. Y segundo, que continuemos trabajando en las comunidades locales y también en los procesos internacionales para poder pasar a través de esta pandemia con un sistema alimentario en funcionamiento. Y ahí necesitamos ver cambios. La gente no necesita 22 millones de dólares para ver lo que son los problemas. Necesitan acometer los problemas en sus propias comunidades y ya lo están haciendo. Así que los gobiernos en nuestro mundo tienen que escuchar a la gente activamente y darles todo el poder para que la gente pueda liderar sus comunidades bajo sus propias condiciones. El desafío global es aportar toda esa energía y luego también pues, entrar y contribuir a la solidaridad global que es necesaria para combatir la crisis. Muchísimas gracias, Michael, por tu contribución. Sofía, ¿tú quieres comentar sobre lo que acaba de comentar Michael? Y popular de respuesta y resistencia a esta cumbre de sistemas alimentarios. Somos parte de ese gran grupo de organizaciones sociales al que Michael aludió, que decidió estar por fuera de la cumbre porque piensa que la cumbre no dio un marco apropiado para ejercer nuestro derecho a la participación y nuestro derecho a la libre determinación. Por esa razón, por ese sesgo corporativo que la cumbre tuvo desde el principio, decidimos entonces estar afuera en oposición constructiva, porque tenemos propuestas, no solamente estamos oponiéndonos a la captura corporativa de los sistemas alimentarios, sino que tenemos propuestas alrededor de la agroecología, la soberanía alimentaria y los derechos humanos. Entonces, en este contexto, voy a presentar también algunas reflexiones. Creo que, bueno, Michael ya ha presentado también un análisis bastante integral. Yo solamente quiero resaltar un par de puntos más y quizás empezar a responder algunas de las cuestiones, de las preguntas que están poniendo las participantes en el chat. Bueno, nosotros pensamos que esta cumbre es un paso atrás para el multilateralismo. Pensamos que los países de ingresos bajos, los países que sufren conflictos prolongados,
y guerras quedaron más marginados de lo que ya estaban en la ONU. Sus voces y sus perspectivas no fueron tenidas en cuenta para formular la agenda. Y de esta manera la cumbre no está respondiendo a los principales problemas que estos países enfrentan y no va a dar una respuesta de la comunidad internacional, una contribución para resolverlos. Creo que también es importante destacar que los modos virtuales de participación y deliberación son un factor adicional de exclusión. La cumbre se jacta de haber sido muy participativa y muy inclusiva, pero en realidad esta modalidad virtual se caracteriza por una calidad de la comunicación muy pobre, porque impide abordar conflictos. Estamos hablando de temas muy conflictivos, de conflictos reales, de conflictos por sobrevivencia, pero un marco así impide hablar de estos temas, impide encontrar soluciones reales. Entonces la comunicación termina limitándose únicamente a lugares comunes o incluso termina hablando solamente de unos supuestos consensos mínimos que más bien enmascaran los intereses dominantes. Consideramos también que esta cumbre es un paso atrás hacia la democratización de las Naciones Unidas. Vemos con mucho preocupación que esta cumbre y su seguimiento puede significar una desestabilización de las instituciones públicas internacionales. Y pensamos que este modelo de las múltiples partes interesadas es de facto una privatización de la gobernanza mundial. En el informe de Michael ustedes verán con gran detalle el rol muy prominente que el Foro Económico Mundial jugó en la preparación y en todas las metodologías y obviamente en las soluciones que se está proponiendo y que están saliendo de esta cumbre. Y nos parece que este carácter informal, pragmático, todo es voluntario, donde ya no hay más reglas de procedimiento institucional, va a tener un efecto bastante nocivo en las instituciones internacionales, pero seguramente también en las instituciones nacionales. Se nos dijo al principio y la vicesecretaria de Naciones Unidas nos aseguró que no se iban a crear instituciones nuevas ni paralelas a las instituciones existentes. Pero el día de ayer hemos tenido conocimiento del último borrador del pronunciamiento final, de la declaración final que va a hacer el secretario general de Naciones Unidas, y la leemos con bastante preocupación porque habla de crear un centro de coordinación en Roma que será liderado por la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos. Y la tarea de este centro de coordinación será darle seguimiento a la cumbre, a sus acuerdos y además crear un nuevo espacio de coordinación para todo el sistema de Naciones Unidas, es decir, coordinar la política de alimentación con otros procesos en el campo ambiental, climático, de salud, de nutrición y de finanzas para el desarrollo. Esto suena como muy pragmático, muy buena idea, pero en realidad nos preocupa porque esto de facto es un cambio sustancial de la arquitectura existente. Y nos parece que aquí la cumbre y los Estados miembros, que son en el sistema de Naciones Unidas quien toman las decisiones, no deliberaron ni tampoco acordaron hacer cambios sustanciales a la arquitectura existente. Más preocupante todavía es el hecho que este supuesto centro de coordinación va a usurpar las funciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, porque el mandato de este comité es justamente crear un espacio de convergencia y coordinación de políticas en todo el sistema de Naciones Unidas sobre el tema de la alimentación. Entonces, estamos bastante preocupados porque este centro de coordinación, liderado, como dice este pronunciamiento, por la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos, nos parece que aquí el secretario general
y posiblemente los directores de esas agencias de Naciones Unidas están extralimitándose de sus mandatos. Porque, como digo, un cambio sustancial con implicaciones de gran envergadura para la gobernanza mundial alimentaria no puede ser decidido por la burocracia internacional. Hubiera tenido que ser objeto de las discusiones de los Estados miembros para llegar a esta conclusión. Y lo que es más preocupante, como digo, es que va a probablemente destruir el Comité de Seguridad Alimentaria. Y como ustedes saben, el Comité de Seguridad Alimentaria es el lugar donde el movimiento de soberanía alimentaria logró democratizar el sistema internacional de gobernanza. Entonces, en últimas, es un ataque a esta conquista entonces de democratización, y por eso estaremos el próximo lunes y martes en nuestras actividades de contracumbre, denunciando este nuevo intento y llamando a los gobiernos a que no permitan que funcionarios que se extralimitan en sus mandatos tomen este tipo de decisiones. Bien, los otros temas que yo quería hablar hoy, creo que es obvio que este tipo de procedimientos va a continuar erosionando la legitimidad de las Naciones Unidas al actuar de una manera tan sesgada en favor de los intereses corporativos. Y en este sentido, nuestro seminario en línea del día de hoy es un llamado a los gobiernos a que sigan el norte que deben seguir, y ese es el llamado de sus pueblos, el llamado de las demostraciones y manifestaciones que en países como Colombia o en Sudáfrica, ustedes recordarán que en julio hubo demostraciones masivas en esos dos países donde justamente el hambre estuvo en el centro de esas movilizaciones sociales, y nos parece entonces que el norte que debemos seguir como defensoras de derechos humanos y como sistema de derechos humanos de Naciones Unidas es dar una respuesta a esos llamados de los pueblos, y por eso después vamos a escuchar de Claudia y de Sbu lo que los movimientos en esos dos países están exigiendo. Déjenme terminar diciendo que yo concuerdo con el relator en que esta cumbre movilizó mucho interés. Pienso que justamente la polémica y el debate son sanos, y en nuestra contramovilización con la cumbre logramos justamente llevar este tema a las bases, a los territorios donde están los sujetos de derecho, y ellos están participando de manera muy activa en estos temas que estamos discutiendo. Entonces me parece que ese es un efecto sin duda bastante fructífero de esta cumbre. Es un efecto quizás colateral, pero es un efecto que también ha llevado a que nuestros procesos de convergencia entre los diferentes movimientos, el de soberanía alimentaria, el de salud, el de justicia climática, el movimiento feminista, que estos procesos de convergencia están intensificándose, y me parece que esa es una noticia muy buena. ¿Qué hacer entonces de aquí para adelante? Quiero terminar con esas reflexiones, y me parece que es muy importante monitorear lo que va a surgir de esta cumbre. Esto va a ser una tarea muy importante para todas nosotras. En segundo lugar, nosotras pensamos que tenemos que seguir insistiendo ahora con más fuerza que la impunidad corporativa tiene que cesar, y que las Naciones Unidas en sus diferentes ámbitos tienen que priorizar el trabajo para desarrollar marcos legales integrales que permitan responsabilizar jurídicamente a las empresas transnacionales. Este evento está hecho en la semana de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y nos parece que el trabajo que se está haciendo en el Consejo por un tratado justamente sobre transnacionales y derechos humanos es absolutamente clave. De igual forma, nos parece que las instituciones que conforman la gobernanza mundial de la alimentación, como la FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria, tienen que adoptar salvaguardas contra los conflictos de interés para evitar que las corporaciones usurpen espacios de política pública que no están legitimadas a ejercer. Y por último, me parece que lo siguiente también será muy importante, apoyar las iniciativas que se están haciendo desde las bases, desde los territorios,
Son iniciativas para dar respuesta a la urgencia de la crisis de hambre desatada por el COVID, con causas estructurales, pero en medio de la penuria y en medio de tanta dificultad, las comunidades están dando respuestas ingeniosas. Y nos parece entonces que esas son las transformaciones de los sistemas alimentarios desde abajo que los gobiernos tienen que apoyar y respetar. Muchas gracias. Thank you so much, Sofía, also for this very clear intervention. Muchas gracias, Sofía, por esta intervención. Ahora nos quedan dos personas en el panel de los movimientos de base y empezamos con Claudia, que es nuestra líder campesina de Colombia. Hola, hola. Disculpe, acá hubo un corte de energía y se fue un poco la señal. Voy a abrir la presentación. Buenos días para todos y todas. Acá desde Colombia, es horas de la mañana entonces. Y para los que están en el resto del mundo, buenas tardes. Desde Colombia, pues quisimos también aportar y participar con nuestra voz en esta cumbre de sistemas alimentarios y de cómo ver esa superación del hambre, de la desigualdad y la crisis ecológica en la que estamos en el planeta. Para muchos, pues el contexto de Colombia este año ha estado bastante movido, sobre todo por el tema de las movilizaciones y el paro que inició desde abril 28. Y eso pues es un reflejo de lo que es y ha estado sumido el país en cuanto a su tema de desigualdad, que somos uno de los principales países en desigualdad y iniquidad, sobre todo en Sudamérica. Y esto pues nos ha llegado de que pasemos a un 15% de la población a extrema pobreza. Y los datos que ustedes están viendo en la pantalla son los que se han dado por las instituciones del Estado y por principales periódicos del país. Pero en Colombia ahora se refleja un 57% de pobreza. Y eso realmente es preocupante en nuestro país. Y una base de ese empleo, porque acá hay un empleo informal que ha venido creciendo, no a raíz de la pandemia, sino que eso ya venía previamente. Y estamos hablando que se pasó a un 48%. Y ese 48%. Aló, ¿me están escuchando? Y de ese 48%, el 19% son mujeres. Espera, Claudia, ¿me puede escuchar? ¿Me oye? Hay mucho eco ahora en la línea. Es muy difícil seguir. Hola. Hola.
Hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? sí. Sí, parece ser el mejor. Vamos a ver. Ok. Bueno, de ese 48% de desempleo, que es un empleo informal, que el 19% es de mujeres. Pero antes de la pandemia ya venía en un 47% en el 2019 que se había dado de empleo informal. Es decir, realmente aquí no hay, en Colombia no hay empleo. Y este año, pues las movilizaciones, ese estallido social, se ve reflejado, ¿no? En la situación de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas aquí en Colombia, que opta por salir a las calles, aún en una pandemia, con tal de poder defender sus derechos, ¿no? Sobre todo el derecho del pueblo al trabajo y a la alimentación. Es una agudización que ya por lo se ve reflejado, ¿no? En todos los periódicos del país y hay mismos informes de la ONU, ¿no? La situación de hambre aumentaría. Es decir, ya venimos en una situación preocupante y va a aumentar. Pero hablemos de las causas, ¿no? Realmente esto tiene unas causas que no nacieron por la pandemia, se agudizaron en la pandemia. Y las causas, no hay empleo en Colombia. El alto costo de la canasta familiar que se venía incrementando antes de la pandemia. La concentración de tierra, que es uno de los conflictos más viejos de Colombia, ¿no? El acceso a la tierra. El cambio en la vocación y uso de los suelos por agronegocios o por el modelo minero energético. La contaminación de los ríos y los suelos que ha aumentado precisamente por esa minería. La salida de los campesinos del campo y la captura corporativa y el abuso de poder que se han presentado pues de manera sistemática desde el conflicto armado y que hay muchos informes que lo pueden corroborar. Que realmente el conflicto armado ha estado involucrado con muchas empresas extractivas y de agronegocios. Yo vivo en una zona que me construyeron una represa y para nosotros esa represa fue el cambio de vida 100%. Para nosotros y para muchos, ¿no? Lo que presenta de las represas es desarrollo, es el modelo energético que contribuye a la industrialización y desarrollo, progreso, para sacar de la pobreza a la población. Y eso es una mentira. Entonces, tenemos también que dicen que las represas controlan inundaciones, ¿no? Entonces, para primero tener en cuenta lo que causa también este modelo minero y energético, necesita tierra que está siendo cultivada, tierra que en muchas veces son despensas agroalimentarias, que no solamente a la gente local, regional, sino nacional. Y esas tierras se les cambió el uso. Hay tierra inundada, hay tierra erosionada, que ya podemos ver que cuando abren todas estas compuertas o cuando el vertedero ya tiene que evacuar agua, pues eso causa inundaciones, aguas abajo, lo que sufran las familias ribereñas que principalmente cultivan
pues productos de la canasta familiar y de pan coger de la población. Hay un cambio agroecológico en la zona. Estos lagos producen un microclima que afecta la economía principalmente campesina. Se bajan las producciones, ya no hay pescado suficiente para la alimentación que había pues en la zona. Y aparte pues llegan muchas enfermedades y no hay un control biológico y especies invasoras, principalmente en el tema de los peces que siembran y que empiezan a acabar la vida icta nativa de los territorios. Esto pues también hay heladas, calores extremos que afectan la alimentación, la comida. Es decir, los cultivos no resisten en esos cambios extremos y entonces los que estábamos produciendo comida ya se produce pero en una menor cantidad. Si a eso le sumamos pues el calentamiento global que nos está afectando a todos y que el último informe revela efectivamente que las acciones humanas han incidido en ese cambio climático, pues ha cambiado, ¿no? Y ha transformado y nos afecta a los humanos, a los ecosistemas y a las demás especies. Y es ahí donde han hecho los análisis, la relación del cambio climático, los conflictos y el hambre pues que se vive en los territorios. ¿Qué acciones o propuestas se traen también, ¿no? Desde la cumbre de sistemas alimentarios y que no están respondiendo a los problemas. Eso es modelo neoliberal y no se quiere discutir el modelo. Hay que cambiar el sistema. No podemos seguir dándole la vida, porque el alimento es energía, y energía es trabajo, a las grandes corporaciones que solamente buscan el lucro. Y entonces, pues, el paquete que ofrecen, ¿no? Son las dietas corporativas con los productos comestibles ultraprocesados, que no son alimento, no son comida, y que sí producen enfermedades. Desestimulan la producción, porque la gente, ¿qué pasa con los cultivos de los pequeños campesinos? Pues no los compran, o los compran a muy bajo precio. En Colombia estamos importando comida que afecta la producción interna en un país donde tenemos todos los pisos térmicos. Y aparte, pues estamos afectando la biodiversidad, que también hace parte y relación con la alimentación. Estas prácticas también culturales y tradicionales de la alimentación se han acabado, porque ya no contamos con esas dietas que antes podíamos acceder fácilmente. Hay que responsabilizar y tomar acciones. Si los políticos o no hay una voluntad política, las organizaciones sociales sí tenemos propuestas y las estamos haciendo y queremos que nos dejen seguir haciendo. La solidaridad ha crecido en Colombia, ¿no? Con este paro también de este año, ¿no? Lo hemos podido ver en las ollas comunitarias. Muchos de los jóvenes y familias han participado del paro y lo han manifestado. Es porque no tienen que comer en la casa. Y han estado en estas movilizaciones porque le han garantizado lo que ellos no pueden tener. Responsabilizar es sancionar a los estados, ¿no? Responsables de sus políticas que no han servido. Hay que hacer un reconocimiento de los derechos de los campesinos y las campesinas. Hay que apoyar las economías
de las propuestas locales, regionales que ya se están dando. Hay que cumplir con el acuerdo de paz. Colombia, el Estado, pues el gobierno no ha tenido la voluntad de cumplir con el acuerdo de paz, que ahí venía una política agraria, y eso nos está generando continuar en conflictos. Y no podemos hablar de autonomía o de libre autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, cuando no tenemos ni siquiera el derecho a vivir en paz. En Colombia nos amenazan, nos matan por exigir nuestros derechos, a los que nos deben garantizar nuestros derechos. Entonces, necesitamos esas apuestas transformadoras que ya se han venido dando, que se vienen fortaleciendo y que los excluidos y los oprimidos ya no aguantamos más. Preferimos salir y exponer hasta nuestra vida para poder, pues, mejorar nuestras condiciones de vida. Thank you very much, Claudia, for this perspective from. Muchísimas gracias, Claudia, por esta perspectiva. Y ahora paso la palabra a Spu Chidoku por ver su perspectiva de Sudáfrica. Muchísimas gracias, director del programa. Espero que todo quede muy claro, que se me escuche bien. Y perdón a todos que nos están escuchando y mirando. Yo soy parte de un movimiento de las chabolas en Sudáfrica y ya tenemos más de 100,000 miembros. Y nosotros estamos en Sudáfrica, donde vivimos en condiciones de riesgo de vida. Y quisiera expresar mi agradecimiento a la Fundación Rosa Luxemburg y a todos los organizadores por este importante debate. Y quiero también decir que estoy de acuerdo con el relator especial, Mijail Fakhri, y a todos los demás ponentes y participantes. Y incluso en cuanto a hambre que sufrimos ahora en esta crisis económica, vemos que hay un nivel de desigualdad que continúa en nuestro país y hay un nivel de desempleo sumamente alto en Sudáfrica. Vemos que en las estadísticas que casi, ahora se cortó, se congeló la conexión, creo. Creo que lo hemos perdido. Quizás, mientras estamos esperando que vuelva, quizás, Michael, ¿quieres responder a lo que dijeron Sofía y Claudia? Muchas gracias, Christoph. Gracias a todos. Simplemente comentar que tenemos dificultades con la conexión de Internet. Pues eso también es algo que pasa con personas que están intentando reunirnos y, sin embargo, hay dificultades técnicas, es lógico. Ahora bien, el sistema alimentario, ahí también tenemos que luchar con las tecnologías hoy en día y pensar que en la cumbre tampoco podían dar un espacio de participación a las personas, pues también es algo muy claro.
Y también me pregunto qué podemos hacer lo mejor de esta cumbre. ¿Es posible? La gente pregunta, ¿qué pasa con esa cumbre? ¿Qué hacen allí? Y si sacamos las conclusiones de lo que escuchamos de Claudia y Ana Sofía, y vamos a escuchar lo que nos dicen de Sudáfrica, y no hay ninguna respuesta. Y la cumbre, sin embargo, dice, pues es nada más que el comienzo. Sino se trata de la realidad. Y para responder también a lo que dijeron Claudia y Sofía, las soluciones ya están allí. La gente sabe cómo acometer los problemas. Ahora bien, hay que buscar soluciones inteligentes y tenemos que seguir movilizándonos. Mi preocupación es que con esa cumbre después vamos a tener personas que casi serán cínicas cuando hablan de esa cumbre y que a nivel internacional la lucha se ve muy difícil. Yo espero que lo que contribuyeron Claudia y Sofía y cuando escuchamos la información de Sudáfrica, eso nos anima porque vemos que hay personas que tienen la energía y la voluntad de luchar. Pero en ese corto plazo ya hemos escuchado más ideas reales de lo que a menudo he escuchado en las reuniones de la cumbre. Y con eso quiero dar más espacio para la charla. Muchas gracias, Maika. Bien, entonces continuamos con las preguntas del chat y de preguntas y respuestas. Bien, esperamos que nuestro ponente de Sudáfrica pueda reconectarse. Pues ha habido una discusión bastante viva en el chat y en preguntas y respuestas. Ya hay algunas preguntas que se enviaron y los que ya han tomado la palabra, pues quizá pueden contestar. Y voy a empezar con Michael, si estás de acuerdo. Pues hubo una pregunta diciendo, me aprecio mucho tu contribución previa, pero la pregunta es si hay una infraestructura y a nivel de Naciones Unidas que realmente apoye a las organizaciones de la sociedad civil y también el Comité de Seguridad Alimentaria. ¿Y cómo se puede trabajar con el Alto Comité de Expertos Nutricionales? Y la pregunta es si tú ves un riesgo en lo que son las propuestas de ese comité. Es una pregunta un poco larga. Quizás quieres estar mirando la pregunta y quizás comentar algo y luego seguimos. Muchas gracias, Eva. Pues la cumbre de sistemas alimentarios es un intento de socavar el proceso democrático que tenemos en Naciones Unidas, que es el Comité Global de Seguridad Alimentaria. Y ellos se ven marginalizados. Y también hay otras organizaciones, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. Esa OIT es la única organización donde los sindicatos tienen cierto poder. Y claro, en la OIT también tienen cierto poder las grandes corporaciones, pero aún así pues existe cierto equilibrio en esas discusiones. Y aquí vemos un ataque, un intento de socavar el trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria. Por ejemplo, no pidieron que fuéramos un socio de la cumbre desde el principio y han dicho, bueno, vamos a ver si vemos algún tipo de participación del Comité de Seguridad Alimentaria, pero no va a ser un puesto central o una posición central. Y luego
comité desea crear un panel de los alimentos como el IPCC, como el panel del clima, o sea, el alto panel, los expertos del clima. Eso es lo que quieren crear ahora como un comité, como un panel de expertos de los alimentos. Sin embargo, la tarea es trabajar con las comunidades y con los derechos humanos. Y lo que ha hecho esa cumbre es quitar toda la energía de los avances que hemos logrado, y ahora, pues, los científicos pueden decir: nosotros necesitamos más dinero, nosotros tenemos las ideas, queremos desarrollar las ideas científicas para desarrollar los sistemas alimentarios. Y nosotros hemos intentado aportar mejor los conocimientos indígenas y combinarlos con la ciencia y con conocimientos más modernos. Y con eso quiero decir que los conocimientos locales e indígenas pues deben aportarse y también deben tener una influencia en la toma de decisiones. Y otra cosa que no se apreció en la cumbre de los sistemas alimentarios, y es el tema de los científicos agrícolas en 2030. No, en 2013 hubo un informe y allí todos los investigadores hace casi 10 años miraron muchas publicaciones y solamente el 2% de todas esas publicaciones fue realmente útil para la ciencia agrícola y todo lo demás no era relevante. Y sin embargo, actuaron como si no hubiera ningún tipo de problemas con la ciencia. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Y como Spu no parece haber sido capaz de conectarse, seguimos con la siguiente pregunta. Y esa pregunta se dirigió a Sofía. Dice que cómo podemos expresar esta crítica constructiva a la cumbre. ¿Qué es lo que ofrecen los movimientos? ¿Podrías detallar esto? Muchas gracias por la pregunta. Cuando yo dije que hicimos crítica constructiva desde fuera de la cumbre, me refería justamente a que no solamente denunciamos e hicimos oposición al diseño de la cumbre, a la manera como fue planeada, a su falta de transparencia, a su falta de rendición de cuentas, etcétera. No solamente hicimos eso, sino también nos enfocamos mucho en cuáles son las propuestas de las comunidades que están luchando en sus territorios. Y también le recordamos al sistema de Naciones Unidas que en el sistema mismo hay precedentes, había principios ya reconocidos, ¿no? Como por ejemplo el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria. Es uno de esos precedentes, porque allí las Naciones Unidas, el Comité de Seguridad Alimentaria, reconoció y respetó el derecho de la sociedad civil a autoorganizarse. Entonces no era que estábamos pidiendo algo inédito, una locura, sino estábamos pidiéndole al sistema que siguiera desarrollando los precedentes bastante positivos que habían dado unos resultados y que habían significado unos logros de democratización de esas instituciones. Entonces, eso era lo que pedíamos, que siguiéramos por ese camino. Ese comité, justamente porque permitió la participación efectiva y autónoma de los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición, ha desarrollado propuestas de lo que se debería hacer. El Comité de Seguridad Alimentaria
desarrolló, por ejemplo, unas recomendaciones sobre mercados territoriales. Es una de las recomendaciones más útiles que ha sacado este comité, ¿no? Sobre cómo debemos reestructurar los sistemas alimentarios de manera que se fortalezcan los mercados territoriales y justamente los sistemas alimentarios se reestructuren de esta manera. Las directrices de tenencia, donde se reconoce la necesidad de redistribuir tierra, que está altamente concentrada. Claudia lo dijo, es un problema no solo en Colombia. En Sudamérica nos peleamos si Brasil, Paraguay o Colombia tiene el mayor índice de concentración de tierra, pero ya no deja de ser un problema solo en Sudamérica. Sudáfrica tiene el mismo problema. Hasta la Unión Europea y los Estados Unidos tiene un problema de altísima concentración de la tierra. Y el Comité de Seguridad Alimentaria tiene una política, tiene orientaciones sobre cómo hacer programas de distribución de tierra. Entonces, son estos instrumentos, políticas, recomendaciones que ya tenemos y que lo que necesitamos es implementarlas de la mano de las propuestas que los movimientos populares están haciendo en el terreno. Entonces, a esto me refería yo cuando hablaba de crítica constructiva. Thanks a lot, Sofía. Sí, muchísimas gracias, Sofía. Me parece que ya hemos llegado finalmente al momento que podemos integrar a SPU en la discusión, pero entre medias me gustaría hacerles una pregunta más que me gustaría hacer a Claudia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo está involucrado el sur global en la discusión sobre la inseguridad alimenticia? ¿Existen colaboraciones sobre diferentes sistemas alimentarios? Quizá puedes contestar a esa pregunta. Y si no, también se puede pasar la pregunta a otra persona. Si no ha entendido la pregunta, se puede repetir. Sí, Sofía, me la puedes. Ana María, me puedes. Sí, te puedo entender. ¿Quieres que repitamos Sofía. la pregunta? Claudia, ¿quieres que repitamos la pregunta? Dame el paso. Yeah, no problem, no problem. No hay problema. ¿Cómo está el sur global involucrado en la discusión global sobre los sistemas de alimentarios que están amenazados por el cambio climático? ¿Existen colaboraciones con centros de investigación locales que se dedican a ese tema, de estos desafíos de la producción alimentaria? Sí, acá hay en el sur, por lo menos en Sudamérica, todo lo que tiene que ver con la vida campesina, ¿no? Desde hace mucho tiempo se viene involucrando en todo lo que tiene que ver con la agroecología, que es enfriar el planeta, relativamente lo que nos piden las políticas de cambio climático, ¿no? No podemos seguir subiendo la temperatura, hay que bajarla y hay que empezar a mirar qué opciones hay, no de industrialización a gran escala en monocultivos, no más expansión del modelo extractivista, sobre todo de combustibles fósiles, y que eso nos implica un cambio en el consumo, principalmente también alimentario, que es lo que hemos visto, que las vacas ahora tienen más tierra y que también contribuyen a este nivel de cambio climático. Son las dietas alimentarias. Un ejemplo claro que lo puedo dar yo. Nosotros vivíamos en un paraíso, nosotros teníamos los ríos, nos daban peces, teníamos cultivos de todo, porque vivimos en una zona que era una despensa alimentaria, que cuando llegó la represa, pues nos acabó todo. Es decir, nosotros nos empobrecieron por un modelo de desarrollo que nos iba a sacar de la pobreza, y lo que nos está haciendo es empobreciendo y cambiando nuestras dietas alimentarias totalmente. Es decir, no podemos seguir acabando los ecosistemas que sustentan la vida misma y decir que no hay propuestas. Ya las habían, es más, las teníamos, por eso estaban esos territorios, pero como hay un modelo neoliberal que impulsa políticas que dicen que los que somos campesinos no somos rentables para este modelo capital, pues estamos acabando con los soportes. La vía campesina es una de las muchas opciones, por lo menos, que hay para debatir sobre todo el modelo
alimentario y de lo que se está sucediendo con nosotros, que es acabar con el campesinado, es decir, nos quieren sacar del campo. Thanks a lot, Claudia. And asking to Jan. Muchísimas gracias, Claudia. Esa pregunta que quizás se podría hacer a Jan. Podemos empezar ahora. Estamos intentando hacerlo a través de la línea fija porque estoy utilizando mi teléfono y espero que estoy suficientemente cerca del micrófono. Muchísimas gracias. Pido disculpas a todos. No tenemos realmente el acceso a los servicios básicos y a la comida. Necesitamos Lo siento, es que realmente no se entiende. Perdona. Communities and families. In South Africa and around the world, shared dwellers continue to be told. In South Africa, what shared dwellers continue to be told is that the hunger and substandard living conditions in which we struggle to survive, or what forces migrants to move, are as a result of our own poor choices in life. In reality, the problem is that there are no jobs for the most of the poor, and those few jobs, those who have jobs are exploited and underpaid. Those of us who are self-employed in the streets of our cities to earn an honest living are attacked and have our own food confiscated by the Metro Police and law enforcement. Those of us who occupy vacant and unused urban lands to build homes close to opportunities for our livelihoods are evicted and even killed with impunity. It is a very serious problem that when we occupy land, we are being criminalized. This is very disturbing. Millions of families in South Africa rely on state grants, but they are not enough for viable and dignified life. Many families go to bed without a meal. We know keeping the communities hungry and poor is enjoyed by some politicians who use this strategy as controlling mechanism. We also know that when poor people receive their grants, they mostly go straight to supermarkets to buy food. The supermarkets suck money out of the poor communities and make rich even richer. It was recently reported that the largest shareholder in ShopRite will receive a payment of 342 million rand. This is completely immoral, especially in a country with a mass unemployment, mass impoverishment, and mass starvation like South Africa. Almost 50% of South Africa's population is unemployed, over 70% of youth being unemployed. Hunger and starvation is an order of the day. In July this year, South Africa and the world saw the biggest food riot we have never seen in the history of this country. And one of the biggest in the world. The food riots were used as a cover by corrupt politicians, but the fact is that most of the people who participated in the riots were not supporters of the former President Jacob Zuma, and were looking for food. That is the fact. More than 350 people were killed during this riot. After these riots, the police and the army went door to door in poor communities in shared settlements, in rural villages, to seize food at gunpoint. And the very same food got destroyed and burned while people remain hungry. This is disgraceful, completely unacceptable. They killed at least one person in Lamontville in Durban, Zamegi Deshamase, a mother who had held an elected position in leadership in one of our branches. The food riot sent a clear message to government and corporates that as long as people live in poverty, there can never be peace and stability.
Today, the United Nations and corporations should draw an important lesson on the recent development in South Africa. Without justice, there will be no peace. The COVID-19 pandemic made the situation even worse with national lockdown restrictions. During the hard lockdown, people were already poor and living in precarious lives. Were forced to stay at home with no income. This created anxiety and frustration in some families. Gender-based violence and other social ills, such as rape, increased during the national lockdown. It was very difficult for people to adhere to important health measures. How do you keep social distance when you are forced to live in a highly congested environment like in slums? How do you constantly wash your hands when you live in a shack that has been left without water for decades? As a result of abandonment by the state, Abahlali have had to occupy vacant and unused land to build homes for our family, to start cooperatives for community gardens, to run mini corporates and shops, child care facilities, and create political schools for ourselves, and places for poetry, music, and dances. This is what we have to do for ourselves. It has been through these kinds of experiences that have demonstrated that self-organized, democratically managed forms of food sovereignty can eradicate hunger and even poverty. If the state will allow it, it would be even better if the state will support it. We have achieved land reform from below, built community halls and crèches for our children without support of the state. However, we have had to organize and resist to remain on these pieces of land, and they are often not large enough to also produce food for our families. Lives of sons and daughters of our movement have been taken. Women and men have been killed. The recent killing of Zanogile Shange and an unarmed young mother by the police in Lamont Durban is another painful experience of poor people being killed with impunity. Her children are orphans today without nobody to raise them with a mother's love. We have done incredible things on our own against severe repression from the state. However, our lives would be much better if the state gives us spaces to organize ourselves freely or even supported us. To deal with this question of hunger, we need urban land. Support to form that land in the form of seeds, irrigation, foods, organic fertilizers, and so on. We also need a system of markets where poor people can sell food to each other and keep their money moving amongst the poor. We faced two forces that oppress us. One is the corrupt politicians that always want to control us to make money from our poverty. But we also have, we also oppressed by corporate power, manifesting itself in different forms during the brutal evictions of our communities, and no accountability. Some state organs are being used by corporates who then hide behind the police, displace communities from their land. They want the corrupt politicians and corporates that captured the state has created poverty and misery. This has been well articulated and evidenced in the state capture commission known as the Zondo Commission in South Africa. We can only overcome food crisis when the social value of land is put before its commercial value. Land must be decommodified and the poor supported to build corporate urban gardens and farms, and to sell to each other through a system of local market. The food system needs to be taken back to the communities from the supermarket. This will also have the benefit of making healthy forms of food available to the majority. As an immediate measure in this crisis, the huge profit being made by the supermarket can be very heavily taxed to help to pay for all this. But the supermarket can remain, after building a system of grassroots food sovereignty, need to be handed over to their workers and managed democratically.
buying most of their food from small-scale community gardening and farming projects. It is important to understand that there cannot be a capitalist solution to the crisis of hunger that cannot be a solution to the crisis without people, the democratic power of the oppressed from below. Our movement makes the following demands as I conclude. There must be a rapid release of land for housing and community farming and an end to eviction. 2, urban farming cooperatives must be supported with seeds, fertilizers, tools, and land. 3, a system of local markets must be established and supported so that poor people can sell to each other. 4, the informal economy needs to be supported, and the confiscation of goods for making honest living must no longer be criminalized. 5, there needs to be serious and massive program of job creation. 6, government must provide viable basic income grants for the unemployed until they find the job and then exit the system because it cannot be sustainable. 7, there must be a provision of reasonable COVID-19 relief grants for people in distress during this time. What we get in South Africa right now is not enough. The last is that the government of our cities must be democratically managed and must be democratized and people supported to build democratic forms of popular power from below. I just want to thank you one and all and conclude by saying that people in South Africa and from around the world continue to suffer in the most productive economy in human history. This is very devastating. We can no longer accept poverty, hunger, and starvation amid abundance that we continue to face. We have worked hard to build our cities and our communities, and therefore hunger and starvation needs to. Eva, I think you can continue. That's it. Sí, yo creo que ya podemos continuar. Me parece que ya hemos terminado con esta presentación. Okay, so there are Muy bien, still, pues still a lot of questions that are entonces tenemos una not serie de answered yet. preguntas que no hemos contestado, But since we are already pero como over time, ya hemos pasado la hora prevista, propondría que nos quedamos tan solo con una pregunta, very open question. y es una pregunta más bien abierta que podría ser contestada por todos los panelistas. Can we learn from the mistakes? Es decir, cuáles son las, qué podemos aprender de la UNFSS y cuáles son las herramientas que necesitamos como comunidad internacional. Quizás se podría utilizar esta pregunta como, como resumen de este evento y todo lo que les queda por decir, y quizá empezamos con Claudia. And then I'll hand over to Christoph. Y luego pasamos la palabra a Christoph. Bueno, yo creo que más es, por lo menos de nuestra parte, seguir organizándonos. Es una apuesta que creo que nos corresponde a los que estamos en el mundo, ¿no? La organización, yo creo que la organización es base de unidad, de fortalecer pues todos los saberes. Nosotros hemos venido recuperando mucho la memoria histórica del territorio, la memoria ambiental, de recuperar prácticas y tradiciones culturales que se han venido perdiendo precisamente por este modelo, y creo que eso nos permite empezar a vislumbrar, ¿no?, muchas opciones que hay aún con lo que tenemos y que se debe cuidar y proteger, sobre todo la vida. Nosotros hemos iniciado también apuestas de escuelas agroecológicas y escuelas juveniles de conservación de biodiversidad. Creo que los niños y los jóvenes son el presente y el futuro de todos y de todas, y hay que enamorarlos, ¿no?, y que conozcan, porque creo que el daño que nos ha hecho todo este modelo neoliberal es desnaturalizarlos, hacer creer que nosotros los humanos no hacemos parte de la naturaleza. Y si nosotros seguimos en ese
ego, de supremacía, pues estamos acabando con todas las formas de vida que depende también la vida misma. Y ese es como lo que nosotros también haciendo, ¿no? Estamos en ese relevo intergeneracional, pero también de pensamientos y saberes, de volver a la tierra y volver al acceso a la tierra y exigir el acceso al agua, a los ríos libres y el acceso a la justicia, que creo que también es parte de lo que se le pide pues a esta cumbre en la ONU, es que no tenemos justicia, hay una impunidad reinante en todos los estados que prácticamente es como si les dieran vía libre para hacer lo que quieran junto con las corporaciones, un abuso de poder con la vida de la naturaleza humana y no humana que nos está perjudicando a todos. Y tomar conciencia, yo creo que es sensibilizar y concientizar que este modelo pues no nos sirve a ninguno y la única casa que tenemos en común, así sucede en Colombia, así sucede en cualquier parte del mundo, es nuestro planeta Tierra. Y hay seres que están sufriendo y nos duele en el alma porque nosotros también tenemos comunidades que han venido sufriendo el hambre y una malnutrición precisamente por ese empobrecimiento que nos han sometido estas políticas que debemos cambiar. Y pues el mensaje son ríos para la vida, no para la muerte. Hay que desmercantilizar la naturaleza de todas sus formas de dominación, de abuso, para poder tener la vida que todos y todas queremos. Gracias. Thank you very much. Sofía. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias, sí. Bueno, ¿qué podemos aprender de los errores de la cumbre? Creo que una de las cuestiones más importantes, y Claudia ya empezó a señalar el camino, es tenemos que ganar los imaginarios populares, ¿no? Los imaginarios de nuestras sociedades y de nuestras comunidades. Por ejemplo, la idea de que las transnacionales son esenciales para proveernos de alimentos. Esa creencia, ellos juegan con esa creencia y la alimentan. Y claro, tienen todo un aparato de publicidad y de recursos y de poder para alimentar esa creencia. Pero si ustedes hablan con la gente del común, la gente piensa que necesita que las transnacionales son esenciales. Y me parece que es importante entonces que sigamos desafiando esos imaginarios y fortaleciendo y construyendo nuestros propios imaginarios. Y justamente esto es lo que es muy poderoso de las experiencias que vemos, experiencias de solidaridad que vemos en el terreno en países como Colombia o como Sudáfrica, pero yo he estado en muchos otros seminarios con gente de Brasil o de Filipinas, donde las ollas comunitarias, los bancos populares de alimentos, la conciencia ahora muchísimo más fuerte de que necesitamos alimentos sanos, de nuevas relaciones entre productores y productoras agroecológicas y comunidades urbanas. Entonces, hay una reconfiguración de los sistemas alimentarios desde abajo, en esas relaciones de solidaridad, en esa construcción de una economía social y solidaria. Eso es real, eso está pasando. La agroecología juega aquí un papel central y la visión de soberanía alimentaria se ha hecho muchísimo, o sea, abarca ahora muchísimos más grupos urbanos, rurales. Entonces, sí, ese es el camino que tenemos que seguir y reinventar nuestras instituciones públicas, porque lamentablemente las vemos cooptadas, capturadas, y entonces la tarea será reinventarlas también desde abajo. Gracias. Thank you so much, Sofía. And the last words for Michael. Muchas gracias, Sofía. Y Michael puede terminar si queréis. Gracias. Para también contestar a lo que dijo Claudia en cuanto a la justicia, pues esos conceptos, porque hay algo diferente en cada lugar.
Yo soy del Líbano y muchas cosas que dijeron, pues también lo veo reflejado en nuestro país y nuestros desafíos. Así que esa es la forma de crear cambio con nuevas amistades, con nuevas relaciones. Y he oído ideas de personas, hemos superado dificultades técnicas y diferentes zonas de horarios. Lo que aprendí de la cumbre es que las personas con poder de élite mantienen ese poder y a veces te escuchan y actúan como si cambiaran, pero al final siempre fueron obligados a respetar los derechos humanos o poner la agricultura en la agenda, aunque no lo deseaban hacer. Así que solamente puedo decir que es importante que la gente resista, sea en las calles, sea en las políticas, todos que tenemos que trabajar en los diferentes espacios, en diferentes niveles. Y este tipo de conversaciones nos permitirá continuar la lucha conjuntamente. Gracias. Muchísimas gracias, Michael, por estas palabras tuyas. Este ya es el final del evento, casi llegamos al final de ese tiempo. Y quiero dar las gracias a todos por adherirse a sus tiempos. Hemos recibido muchísimas preguntas, también unas respuestas y preguntas y respuestas y queremos seguir defendiendo la soberanía alimentaria, así que dentro de una semana, el 23 de septiembre, vamos a tener la cumbre, vamos a ver qué pasa allí y lo que dijo Michael, pues también tenemos que continuar nuestras ideas. Ese evento es el último de 4 organizados por la Fundación de Rosa Luxemburg. Vamos a publicarlo también en la página de internet de Rosa Luxemburg y lo pueden compartir con sus colegas y socios. Gracias también a los intérpretes. No fue un ejercicio fácil. Hoy, a ver si los intérpretes pueden también conectar su videocámara y ahí ya los ven, espero. Muy bien. Muchas gracias por su trabajo que realizaron hoy. Pues que tengan un día agradable o una mañana agradable donde estén. Hasta luego.